Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Hoy hemos llegado a nuestra séptima clase virtual de la asignatura de matemática. Hoy con fecha 12 de junio del 2020, vamos a repasar, antes de comenzar nuestra segunda unidad, ¿cierto? Pero vamos a repasar los números decimales. Vamos a trabajar con ellos, vamos a sumar, vamos a restar, o sea, vamos a trabajar en la adición y la sustracción, ¿ya? Como siempre, les voy a sugerir que mantengan su cuaderno y su lápiz para que puedan tomar nota respecto de lo que ustedes consideren importante del video y posteriormente puedan realizar sus actividades, ¿ya? Así que comencemos entonces. Vamos a comenzar con escribir el objetivo de la clase de hoy. Resolver problemas que involucren adición y sustracción de decimales. Nuestro objetivo de aprendizaje número 3. Avancemos. Lectura y descomposición de números decimales. En un número decimal, la parte entera y la parte decimal están separados por la coma decimal. En muchos países se utiliza el punto como separador decimal. Ya en las calculadoras, en el mismo celular, aparece el punto, no aparece la coma. ¿Ya? Pero acá en Chile lo vamos a trabajar con una coma cada vez que lo escribamos en nuestro cuaderno. ¿Ya? Los números decimales se leen diciendo la parte entera en unidades y la parte decimal en el orden más pequeño. ¿Ya? Aquí vamos a dar este ejemplo. El número 23,32 se lee 23 unidades y 32 centésimas. La parte entera es 23 y la parte decimal es 32. ¿Ya? Vamos al segundo número. El número 235,456 se lee 235 unidades y 456 milésimas. La parte entera es 235 y la parte decimal 456. Avancemos. Aquí vamos a ver cómo el ejemplo de cómo lo leímos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos el 235,456. Aquí se lee 235 unidades, ahí lo dice, y 456 milésimas. ¿Ya? Aquí tenemos como este ejemplo, muy bien diagramado, ¿cierto? Aparecen las unidades, las decenas y las centenas. Y después de la coma vienen, ¿cierto?, la parte decimal. Las milésimas, las centésimas y las décimas. ¿Ya? Parte entera, la coma y la parte decimal. ¿Qué quiere decir la coma? Que es nuestro punto de referencia en donde vamos a encontrar la parte entera y la parte decimal. ¿Ya? Después de la coma es la parte decimal. Antes de la coma es la parte entera. ¿Estamos? Más de alguna vez yo les dije que cualquier número tiene un decimal que es el 0. O sea, si hablamos, por ejemplo, del 235 sin decimales, siempre va a haber una coma en forma imaginaria al lado un 0. Pero como el 0 no vale nada, nosotros no ponemos la coma ni no ponemos el 0. Pero sí, ¿cierto? Más grande o mayor al 0 se debe poner. Por lo tanto, aquí tenemos 235 unidades, ¿cierto? Con 456 milésimas. Así se lee. Avancemos. Los números decimales se descomponen igual que los números enteros, ¿ya? ¿Se acuerda cuando hablábamos de las decenas, las centenas, las unidades? Bueno, se descomponen igual, pero con la diferencia que aquí tenemos la parte, ¿cierto?, de las décimas, ¿ya? O la parte decimal. Entonces, veamos cómo se descompone el 235,456. Tenemos dos centenas. ¿Por qué? Porque es 235. Comenzamos, ¿cierto?, de la centena. Más tres decenas.
¿Por qué? Porque es un 35. Tenemos el 3. Y más 5 unidades. O sea, 235. Más, tenemos ahora la parte decimal, 400 décimas, más 5 centésimas, más 6 milésimas. Esa es una forma de descomponer. Y aquí vamos descomponiendo matemáticamente. Miren, 235,456. Todo eso lo conseguimos, ¿cierto? Esta suma o este número lo conseguimos sumando de esta forma. 200 más 30 tenemos 230. Más 5 tenemos 235. Más 0,4, ¿por qué? Porque está después de la coma, más 0,05, se corre la coma porque tenemos una segunda posición y en tercera posición corremos nuevamente la coma. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos 3 ceros. Tenemos un 0, 2 ceros y 3 ceros. Eso quiere decir que esta es una décima, esta es una centésima y esta es una milésima. Entonces, la descomposición de números decimales la tenemos aquí. 2 centenas, ahí está el 200, 3 decenas, el 30, 5 unidades, el 5 solito porque estamos hablando de 5 unidades, 4 decenas, el 0,4, aquí ya comenzó a aparecer la coma, 5 centésimas, mantenemos el 0, la coma y después, ¿cierto? Otro 0 con el 5, porque estamos hablando de centésimas, que viene de 100, por lo tanto, el 100, ¿cuántos ceros tiene? 2. Y las 6 milésimas que, al igual que el 1000, tiene 3 ceros, ¿cierto? Pero como es milésima, significa que tenemos el 0, la coma y 2 ceros más. De esta forma, ¿cierto? Se va triangulando, ¿cierto? La descomposición de números decimales. Esta es la posición de la coma y yo la mantengo para realizar, ¿cierto? La suma. ¿Ya? Nunca pierdan ese objetivo. Avancemos. Suma y resta de números decimales. Para sumar o restar números decimales, se colocan ambos números de forma que coincidan en la misma columna las comas decimales, que era lo que le decía yo. ¿Ya? La coma siempre va a tener el mismo lugar en una suma o una resta, y por consiguiente todas las cifras del mismo orden. Después, se suman o se restan como si fueran números naturales y se pone la coma en el resultado debajo de la columna de las comas. Si es necesario, se añadan ceros. Entonces, fíjense aquí, sumar 234 más, disculpe, 234,456 más 687,52. ¿Dónde tenemos que poner la coma entonces? Por ejemplo, si ponemos el 52, tenemos que ponerlo debajo del 45, después la coma y después tenemos el resto de los números. Y al restar 575,9 y menos 387,437. La coma tenemos que ponerla debajo igual y desde ahí ponemos el 4 debajo del 9 y seguimos poniendo el 3 y el 7 posterior al 4. Y así sucesivamente. Veamos. Miren, aquí tenemos la suma que estábamos haciendo o que le estaba mostrando. Ese orden es lo que vamos a tener. Centena, decena, unidad. Podemos tener, ¿cierto?, una unidad de 1000, ¿o no? Pero acá tenemos centena, decena, unidad, décima, centésima, milésima. ¿Ya? 235,456 más 687,520. Y realizo la suma. ¿Cierto? Voy uno por uno, desde izquierda, disculpe, desde derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, 5 más 2 son 7, 4 más 5 son 9, y mantengo la coma en su posición.
5 más 7 son 12, reservo 1. 8 más 3 son 11, más 1 son 12, reservo 1. 6 más 2 son 8, más 1 son 9. Tenemos 922,976. Y acá tenemos la resta, manteniendo la posición de la coma. ¿Ya? Ustedes pueden seguir manteniendo el video en este lugar para poder corroborarlo. Realicemos una suma y una resta. Acá tenemos, ¿cierto? 4,73 más 12,16. Acá tenemos los nombres de las partes de la suma. Sumando, sumando. Y tenemos la suma o el producto. Fíjense, mantengo la coma. 6 más 3 son 9. 7 más 1 son 8. 4 más 2 son 6. Y 1 más nada es 1. Y está hecha la suma. ¿Ya? Y acá tenemos las partes también de la resta. Sustraendo, minuendo y diferencia. 132,87 menos 22,11. ¿Se fijan el orden de la coma? Y eso nos da como resultado, mantengo la coma, 9 menos 1 son 8, 8 menos 1 son 7, 2 menos 2 son 0, 3 menos 2 son 1, y 1 menos 0, mantengo el 1. 110,78. Pero debemos siempre respetar el lugar de la coma. Fíjense, mantuve la coma siempre en el mismo lugar. Actividad para el día de hoy. Tenemos estas dos tablas. Suma y resta decimales. Completa las siguientes tablas. Sumar. Este tablero es solamente para sumar. ¿Cómo lo voy a hacer? Sumo el 0,6 más 0,9 y el resultado lo pongo en este lugar. Sumo el 0,6 más 2,94 y pongo el resultado en este espacio. Nuevamente el 0,6 más 37,756 y pongo el resultado en este lugar. Hago lo mismo con el 1,13, va a sumar a ese, va a sumar a ese y va a sumar a ese. Y el 156,46 va a sumar a ese y a ese. Y ahí están los espacios para que cada uno, ¿cierto?, tenga su lugar. Lo mismo voy a hacer con la resta. 34,8 le voy a restar 0,7 y voy a poner el resultado. 0,467 y voy a poner el resultado. Y 34,8 voy a restarle 3,9 y voy a poner el resultado. Esto también va con cada uno de estos números y sus lugares para poner el resultado. Y vamos a resolver, ¿cierto?, cada uno de estos problemas. ¿Ya? No los vamos a leer porque el tiempo está avanzando, pero ustedes van a tener la posibilidad de poner pausa al video y poder realizar sus problemas. ¿Ya? Ya, chicas y chicos, vamos a terminar la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención y recuerden mandar todas estas tareas al correo de matemática segundo ciclo 2020@gmail.com. Que tengan una muy buena tarde y que estén todos muy bien. Un abrazo grande.